Estamos de regreso con noticias internacionales. Isel Guerra está acompañándonos esta jornada aquí a través de las pantallas y de CNN Chile Radio. Y vamos a comenzar hablando de Rusia, que lanzó un masivo ataque contra distintos puntos en Ucrania, entre ellos el hospital infantil más grande que está cerca de Kiev. Bienvenida, Isel, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mati? Sí, y con una lamentable cifra de víctimas fatales que ha aumentado en estas últimas horas. Ya son al menos 36 las víctimas en varios puntos de Ucrania, pero sin duda con la mirada puesta, ¿no?, en este hospital infantil que fue objeto justamente de uno de estos ataques. Las autoridades ucranianas hablan aquí de al menos 40 misiles y de diferente rango y tipo, cruceros balísticos, también bombas guiadas, sobre todo en el centro de Ucrania, que es donde se ha reportado la mayor gravedad, ¿no?, durante esta jornada. Y con las imágenes, Mati, ¿no?, justamente de esos momentos posteriores a este ataque que se reportaba en este hospital, donde estaban presentes cientos de menores de edad, pacientes, ¿no?, justamente de este centro médico, quienes debieron ser evacuados, incluso algunos también trasladados hasta otros recintos médicos. A eso también se suma el reproche que ha entregado aquí el gobierno de Volodymyr Zelensky, que ha calificado justamente lo ocurrido durante esta jornada como un ataque terrorista. Lo que han señalado desde Rusia respecto de lo que ocurría durante esta jornada a plena luz del día, a eso de las 10 de la mañana aproximadamente, es que insisten en que estaban lanzando ataques contra objetivos militares. Pero sin embargo, esta también ha sido la tónica en otras oportunidades en estos más de 28 meses de conflicto, donde Rusia insiste en que los objetivos detrás de este tipo de ataques efectivamente corresponden a objetivos militares, pero sin embargo, y lo veíamos durante esta jornada, nuevamente han sido atacados objetivos civiles, a tal punto que incluso aquí las autoridades ucranianas han señalado, por ejemplo, la posibilidad de presentar este tipo de pruebas ante los organismos correspondientes. Por ejemplo, es el caso del Tribunal Penal Internacional. Lo han señalado durante esta jornada así las autoridades ucranianas, y todo esto en medio de una situación que da cuenta que este conflicto por lo demás está lejos de acabar. Hasta cierto punto habíamos escuchado, Mati, por ejemplo, algunas versiones desde el Kremlin, incluidas del propio presidente Vladimir Putin, sobre la posibilidad de avanzar ante ese encuentro, ¿no?, de alcanzar una serie de negociación justamente con las autoridades ucranianas, pero más allá de esas palabras y esos dichos, eso no se ha concretado. De hecho, hay que tener en cuenta que la única negociación, si es que se puede llamar así, se vivió en las semanas posteriores al inicio de la invasión de Rusia sobre Ucrania, con mesas y diálogos que se llevaron a cabo en diferentes fechas en las cercanías justamente de este conflicto, en particular en Bielorrusia. Pero más allá de lo que se vio a principios, ¿no?, del año 2022, las posibilidades de alcanzar una negociación, al menos hasta ahora, se mantienen bastante inciertas. Vamos a revisar parte de las declaraciones que entregaba durante esta jornada el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que ha calificado justamente el ataque de esta jornada en diferentes puntos de Ucrania, pero en particular sobre este hospital, como un ataque terrorista. Más allá de cualquier duda, vamos a reconstruir todo lo que estos terroristas han destruido, y más allá de cualquier duda, vamos a responder a estos salvajes de Rusia. Todos los heridos recibirán toda la ayuda necesaria, y nos comprometemos a trabajar para llevar a Rusia ante la justicia por el terror y a Putin por sus órdenes de llevar a cabo estos ataques. Ucrania está iniciando ahora una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU debido a los ataques de Rusia contra infraestructuras civiles, incluido un hospital infantil. Justamente estábamos escuchando las declaraciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ante este hecho que se registraba en varios puntos de Ucrania, no solo en los alrededores de Kiev, sino que también en Kramatorsk, también en Dnipro, en un ataque a plena luz del día. Sí, veíamos ahí la consternación de una doctora, enfermera. ¿Hubo niños entre las víctimas fatales del hospital, Isel?
Al menos hasta ahora, Mati, no se han reportado menores fallecidos. Sí, se habla de al menos 12 personas que fallecieron producto del ataque en particular contra este recinto médico, pero se habla, al menos hasta ahora preliminarmente, de un trabajador justamente de este. Y los 38 muertos es en total en todos los ataques. Ya. Exactamente, en total en todo el país lo que se registraba durante esta jornada, aunque claro, aquí en el caso concreto de este hospital se teme, por ejemplo, que puedan haber más personas atrapadas. De hecho, continúan las labores de búsqueda y de rescate en los escombros de este hospital, en una parte en particular de este hospital que por lo demás es sumamente grande, es uno de los más importantes de Ucrania. De hecho, a raíz del ataque de esta jornada debieron ser evacuadas de inmediato al menos 600 pacientes, otros 100 que debieron ser transferidos a otras instalaciones y claro, con los registros, las imágenes, partes de este hospital completamente destruidos, con la fachada completamente destrozada y con lo que ha señalado Ucrania durante esta jornada, la de enviar pruebas al Tribunal Penal Internacional para que investigue aquí posibles crímenes de guerra o de lesa humanidad. La respuesta de Rusia ha sido que aquí lo que estaba detrás eran objetivos de la industria de defensa y bases de aviación en Ucrania. De hecho, han señalado que los objetivos se han logrado, pero lo vemos justamente en lo que ha sido las imágenes, ¿no?, de este día, este edificio, parte de él completamente destruido con escombros, ¿no?, que es allí donde se han llevado a cabo las labores de búsqueda y de rescate en estas últimas horas y con una condena de Naciones Unidas que han calificado de inaceptable estos ataques aéreos. Todo esto por lo demás, Mati, previo a la cumbre de la OTAN que se va a vivir durante esta semana en Washington, justamente con los temores que más de alguna oportunidad ha expresado Volodymyr Zelensky y justamente la aspiración que tiene Ucrania de pertenecer a esta alianza militar y claro, con el temor de que ha expresado Zelensky más de alguna oportunidad de que este conflicto se pueda extender más allá de las fronteras de Ucrania. Todo esto cuando durante esta jornada también Zelensky firmaba un acuerdo de seguridad en Polonia, también muy en la línea de lo que ocurría durante este día y la condena, por cierto, transversal en Ucrania, así como también en Naciones Unidas. Así es, tú hablabas de esta cumbre de la OTAN que se va a realizar en Washington, donde este tema va a ser importante, pero tal vez uno de los focos de atención va a ser el desempeño del presidente Joe Biden, porque ese es otro de los temas que está acaparando la atención en Estados Unidos y es sus capacidades para enfrentar un nuevo periodo, más bien una elección primero y eventualmente un nuevo periodo. Hay muchas presiones, muchas, y llama la atención cómo él mismo rechaza todas estas presiones y se mantiene con la firmeza de decir yo voy a seguir. Exactamente, y en más de alguna oportunidad, Mati, lo hemos visto a partir del desempeño que tuvo Biden en el debate en CNN, una serie de críticas, temores, preocupaciones y presiones también al interior del Partido Demócrata que hasta cierto punto incluso se han hecho explícitas y a viva voz. Y lo que hemos visto de Biden en estas últimas jornadas, sin ir más lejos durante este día también, con una carta que le entregaba a congresistas del Partido Demócrata. Todo esto en medio también de otra acusación que ha tomado fuerza en estas últimas horas a raíz de un informe que entregaba el medio de New York Times, donde hablaban de que al menos en 8 oportunidades un médico llegó hasta la Casa Blanca para poder observar y revisar al presidente de Estados Unidos respecto de un diagnóstico de Parkinson. Claro, porque el especialista, él es un especialista en Parkinson. Exactamente. Eso fue lo que dio la alerta. Exactamente. Y durante esta jornada, Karine Jean-Pierre, que es quien es la vocera, ¿no?, de la Casa Blanca, rechazando cualquier posibilidad de confirmar de que efectivamente este especialista ingresó y revisó justamente al mandatario estadounidense, señalando aquí motivos de privacidad, insistiendo por lo demás que Biden no está sometido a ningún tratamiento, que no está tomando ningún medicamento. Bueno, todo esto en medio de estas presiones que se han escuchado de un tiempo a esta parte respecto de la figura de Biden y si es que efectivamente va a poder participar, ¿no?, de estas elecciones. Biden insiste, lo ha hecho en varias oportunidades durante estas últimas jornadas,
Por ejemplo, lo veíamos el pasado día viernes, ¿no? En esta entrevista con ABC News, señalaba ya por esos días que era crucial justamente el desempeño que pudiera tener allí el presidente estadounidense en esta entrevista. Lo ha señalado también en estas últimas jornadas. Él va a ir a la reelección independiente de las presiones que puedan existir en el Partido Demócrata y de los temores que puedan existir dentro del partido. Ojo, no solo con la figura del presidente Biden. Hay que tener en cuenta que las elecciones del próximo 5 de noviembre también se va a renovar la Cámara de Representantes, así como también un poco más de 30 de los senadores justamente del Senado estadounidense, y la preocupación está puesta justamente en cómo el desempeño del presidente estadounidense podría permear a los demócratas al nivel legislativo, y eso podría verse eventualmente en las elecciones de noviembre. Lo cierto es que Biden aquí insiste en que se mantiene durante esta jornada. De hecho, también sostenía una entrevista telefónica con una cadena estadounidense. Y sí, eso es bastante llamativo. De hecho, lo tenían consignado justamente en este medio respecto de esta entrevista con MSNBC durante este día en una llamada telefónica. Y de hecho, parte de las declaraciones que entregaba Biden justamente en esta entrevista era: preséntense contra mí, desafíenme en la convención. Pero ojo allí también, porque Biden ya ganó finalmente las primarias demócratas que se llevaron a cabo a principios de este año, y en rigor aquí justamente se le tienen que dar los votos en esta convención que se va a llevar a cabo en agosto. Sería inédito si es que eso llegara a ocurrir, porque en rigor la única posibilidad en que Biden pueda ser modificado, cambiado su candidatura, es si es que él efectivamente da un paso al costado. Pero lo que hemos visto justamente, Mati, y lo ha insistido más de alguna oportunidad Biden, es que él se va a mantener en la carrera. Si Biden no da un paso al costado, no hay forma, al menos eso sería muy inédito, por no decir inédito a toda regla, en Estados Unidos, que podamos ver otro candidato demócrata en las elecciones donde se va a enfrentar a Donald Trump, y que de hecho a raíz de su desempeño en el debate justamente esa línea, esos puntos de diferencia que habíamos visto en las encuestas se han espaciado incluso aún más, lo que es justamente la mayor preocupación que tienen los demócratas, y con algunos nombres que incluso habían sonado en estas últimas jornadas, como por ejemplo la de la vicepresidenta Kamala Harris, pero eso al menos hasta ahora siguen siendo solo teorías, solo hipótesis. Aquí Biden sigue siendo el candidato de los demócratas, un hombre que por lo demás debería ratificarse en la Convención Nacional Demócrata en el mes de agosto. Vamos a ver cómo sigue y cómo le va en esta cumbre de la OTAN, que es otra de las pruebas que tiene que superar. Exacto. Sí. Bien, Isel, muchísimas gracias por toda esta información. Muy buenas tardes. Que estés bien.